Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel, capítulo 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Azeca, en Efes Dadmin. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado, y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de la fila de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David, hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Gesed, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Gesed se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sammat el tercero. David era el más pequeño. Cuanto a los 3 mayores, habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Gesed dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos.
están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas, se fue como le había mandado Jesed, y llegó al círculo del campamento, justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla. Lanzando el grito de guerra, Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le oyó David. En viéndole todos los hombres de Israel, huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas, y le dará su hija, y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado, ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues, ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar las huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras, así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has bajado? ¿Y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. ¿Has bajado para ver la batalla? Respondió David, pues, ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose, se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David, y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes de Dios vivo. Añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, y le puso un casco de bronce en la cabeza,
y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor y en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho, rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos en Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate, y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, le mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Saarayín hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, le tomó Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesed de Belén. Oración.
Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Gracias por la vida, gracias por tu amor. Y te pedimos humildemente que bendigas nuestra vida durante este día y durante toda nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales en su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Qué bonito es poder compartir con ustedes este capítulo 17 del libro primero de Samuel, donde nos va a presentar el encuentro entre David y Goliat. Esa historia que también hemos escuchado, que también nos han comentado, está en las Sagradas Escrituras, en este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y es que David, con una honda y una piedra, logra vencer a un gigante, logra vencer a una persona que estaba armada y que estaba bien segura de que iba a ganar la batalla. Pero David, un hombre humilde, sencillo, trabajador del campo, pastor de ovejas, fue capaz de vencer con su astucia también a este gran gigante. Pero para ello hay que también ver lo que nos presenta este capítulo 17 a lo largo de todos sus 58 versículos que hemos escuchado. Pidiendo a Dios que bendiga tu vida al inicio también de esta semana y que te vaya muy bien en tu trabajo y que bendiga grandemente a tu familia. Y es que a lo largo de cada uno de los versículos nos va a ir colocando el momento para que aparezca David. Y David aparece porque su papá, como lo escuchamos en el versículo 17, dice lo siguiente: Jesé dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde tus hermanos. De ahí es donde tenemos ese acontecimiento de cómo David va a llegar al campamento, de cómo David se va a enterar de lo que está pasando y de cómo llega también al momento crucial donde le da muerte a Goliat el gigante. Pero tenía que ocurrir algo, y es que Jesé envía a su hijo David al campamento a llevarle comida a los 3 hijos de Jesé que estaban bajo las órdenes de Saúl, que eran también combatientes del ejército de Saúl. Y resulta que cuando llega claramente David al campamento, como lo dice el versículo 23, oye lo siguiente: mientras hablaba con ellos el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de la fila de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le oyó David. En viéndole todos los hombres de Israel, huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas, y le dará a su hija, y librará de tributo la casa de su padre. Hay que ver también que en muchas ocasiones de la vida se presenta también Goliat ante nuestros ojos, y muchas personas corren de miedo al ver lo gigante que son los problemas, las dificultades, las incertidumbres, porque lo podemos ver también desde ese punto de vista, en el cual nosotros no tenemos que tenerle miedo a los problemas, no tenemos que correrle a las dificultades, no tenemos que correrle a los problemas, sino tenemos que armarnos de valor y enfrentarlos. En ese coraje y en ese armar de valor
como lo ha hecho David, cuando claramente en el versículo 40 de este capítulo 17 expresa lo siguiente: tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y es que David no tuvo miedo, que es lo que nosotros también tenemos que tener, y es lo que tú también tienes que asumir, que hay que asumir y que hay que tener fortaleza, hay que asumir valentía. ¿Para qué? Para enfrentar las dificultades de la vida, porque se presentan los problemas para superarlos, no para salir corriendo, no para tener miedo, sino para armarnos de valor, de fortaleza, de confianza en Dios, para salir a luchar contra las dificultades que se nos presentan en el camino. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Por qué? Porque los problemas, aunque sean mayores que tú, aunque las dificultades e incertidumbres sean mayores que tú, que te atormente, que te traten mal, no tienes que perder la fortaleza y la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque David le va a responder al filisteo, como lo dice el versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti. Esta es la parte importante de este capítulo 17 del primer libro de Samuel, porque David va a luchar contra Goliat. Y nosotros tenemos que salir a luchar contra las dificultades, contra los problemas, como salió David. ¿Qué le dijo David? Yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar esta palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Cuando vayas a enfrentar a los problemas, escucha lo que dice David: pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot. Es decir, yo voy a enfrentar los problemas en el nombre de Dios, con la confianza puesta en Dios. Voy a enfrentar las dificultades e incertidumbres que están pasando en mi vida. La voy a enfrentar en el nombre de Dios, porque esa es la palabra que nosotros tenemos que utilizar para enfrentar los problemas y dificultades que encontramos en nuestro día a día. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y que te la dejo también a ti, para que tú la asumas, para que tú verdaderamente correspondas a lo que Dios te está pidiendo, y es a no tener miedo, sino a tener esperanza, a no tener miedo, sino a tener fortaleza, no a tener miedo, sino a tener confianza puesta en Dios, de que vas a superar los problemas y las dificultades que se presentan en medio de tu vida. El capítulo 15 decía acerca de ser obedientes a la palabra de Dios y no desobedientes. El capítulo 16 nos hablaba claramente de cómo nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias, sino que tenemos que ser transparentes ante la presencia de Dios. Y este capítulo 17 nos va a decir que no tenemos que tener miedo, sino que hay que confiar en Dios, hay que tener fortaleza, hay que armarnos de valor y confiar en Dios para poder superar cada una de las dificultades que se presenta en medio del camino, y hay que enfrentarla como lo hizo David. Pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot. Pero vamos contra los problemas en el nombre de Dios. Ánimo, no tengas miedo, y que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.